¿Siempre fallas en los ejercicios de razonamiento matemático y ni siquiera te das cuenta? ¿O quizás no consigues resolverlos? Pues ahora ten mucho cuidado porque el examen te resta 0,05 puntos por cada pregunta no contestada. Entonces, tranquilo, tranquila, porque hoy te enseñaré cómo responder correctamente sin dudar. Lo que básicamente haremos será analizar paso a paso para que así puedas acertar en las 10 preguntas de razonamiento matemático. Quédate hasta el final porque te voy a ir aconsejando, iremos observando cada pregunta y de esta forma no te vas a equivocar en este tipo de preguntas clásicas. Presta mucha atención que ya comenzamos. Pregunta número 1. Súper clásica, así que presta mucha atención. Muchos de los estudiantes fallan en esta pregunta o no las responden porque no saben cómo desarrollarlas. Esto es muy sencillo. Vamos, tú puedes, practica. La pregunta 1 nos dice si todas las lagartijas son reptiles y todos los reptiles son vertebrados, entonces se concluye que alternativa A, ninguna lagartija es un vertebrado, alternativa B, todas las lagartijas son vertebrados, alternativa C, algunos reptiles no son vertebrados y alternativa D, algunas lagartijas no son reptiles. Muy bien, una vez leído, entendido, procesada esa información, lo que debes hacer es preguntarte. La pregunta me está hablando entonces de lagartijas, me hablan de reptiles y me hablan de vertebrados. Pero esta pregunta ya me está pidiendo a qué conclusión llego con todas esas afirmaciones. Entonces, una forma de desarrollarlo es usando la lógica de conjuntos. Esta es una forma. Tú puedes desarrollarla incluso rápidamente si eres un capo, pero si todavía tienes dificultades, entonces vamos paso a paso. El enunciado o en el enunciado nos dan una serie de relaciones entre lagartijas, reptiles y vertebrados, y nosotros debemos determinar la conclusión correcta. Entonces, resolución paso a paso. Primero, identificamos las afirmaciones clave. ¿Cómo qué? Nos dicen que todas las lagartijas son reptiles y que todos los reptiles son vertebrados. Listo. ¿Eso dónde nos dice, profe? Presta mucha atención porque eso nos dijo la pregunta. Si todas las lagartijas son reptiles y todos los reptiles son vertebrados, entonces se concluye que, ok, tenemos entonces, ya identificamos las afirmaciones clave. Ahora lo que debemos hacer es usar la lógica de conjuntos, que vendría a ser si A, que lo representamos a lagartijas, está contenido en B, que lo hemos representado a reptiles, y B está contenido en C, que vienen a ser los vertebrados, entonces A está contenido en C. Sencillo, súper sencillo. Por lo que nos lleva al punto 3 o al paso 3, donde decimos que o deducimos que si todas las lagartijas son reptiles y todos los reptiles son vertebrados, se deduce que todas las lagartijas también son vertebrados. Y eso nos lleva a la conclusión correcta que vendría a ser todas las lagartijas son vertebrados. Esa es la respuesta correcta. Y lo verificamos. Revisamos si hay alguna contradicción en el planteamiento y no la hay, por lo que la respuesta es válida. Nuestra respuesta final sería todas las lagartijas son vertebrados. Alternativa entonces, la B. Respuesta, la B. Muy bien, presta mucha atención que ya se viene la pregunta número 2.
Continuemos. Pregunta número 2. La pregunta nos dice, indique cuál es la negación de la siguiente proposición. Todo niño es inquieto. Alternativa A, todo inquieto es niño. Alternativa B, todo inquieto no es niño. Alternativa C, algún niño no es inquieto. Alternativa D, algún inquieto no es niño. Muy bien, comenta tu respuesta, equivócate, para que así puedas mejorar en estas preguntas clásicas. Estas preguntas de por sí ya son fijas, siempre las suelen proponer, así que practica, resuélvelo, inténtalo, para que así puedas desarrollarlo en el examen que sea próximo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la resolución que vendría a ser la resolución paso a paso, pero antes tú has leído, has entendido y nos hablan de una proposición que vendría a ser todo niño es inquieto, pero el enunciado nos habla de negar esa proposición. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la estructura lógica. La proposición dada es una afirmación universal del tipo todo X es Y. Le vamos a poner X y Y, pero muchas veces también lo has podido observar como P, como Q, como R. Luego está el paso número 2, que vendría a ser regla de negación. La negación de todo X es Y es al menos un X no es Y. Y eso nos conlleva al paso número 3, que vendría a ser el planteamiento de la negación correcta. En lugar de afirmar que todo niño es inquieto, decimos que existe al menos un niño que no es inquieto. Y eso nos conlleva a la parte 4 o el paso 4, que vendría a ser selección de la respuesta correcta. La opción que expresa esto es algún niño no es inquieto, vendría a ser ¿cuál? La alternativa A, la B, la C o la D. Muy bien, y luego verificas, ¿no? Que si la negación está correctamente formulada sin cambiar el significado original de la proposición. Y luego das con tu respuesta final, que sería algún niño no es inquieto. Muy bien, entonces ya tienes la respuesta a la pregunta número 2, que vendría a ser la alternativa C. Algún niño no es inquieto. Muy bien, continuemos entonces con la pregunta número 3. Nuevamente presta mucha atención que ya comenzamos. Pregunta número 3, pregunta fija, clásica de clásicas, así que presta mucha atención para que así puedas resolver esta pregunta y acertar en los puntos. Muy bien, nos habla de una urna y nos dice que se tiene 50 fichas enumeradas, cada una con un número diferente del 1 al 50. Una ficha con numeración par y de dos cifras, ¿cuántas fichas como mínimo se deberían extraer al azar para tener la certeza de lograr el objetivo? Alternativa A 20, alternativa B 10, alternativa C 30 y alternativa D 25. Muy bien, empecemos. El enunciado nos habla de extraer fichas numeradas del 1 al 50 y que debemos asegurar la obtención de un número par de dos cifras. Eso es lo que has tenido que observar, percatarte de la pregunta número 3. Eso es lo que te están pidiendo encontrar. ¿Qué cosa? Un número par de dos cifras. ¿Pero dentro de qué? Dentro de una urna que está numerada del 1 al 50. Listo. Entonces, dicho esto, has podido entender qué cosa, que debes aplicar
lo siguiente. Número 1, lo que debemos hacer es identificar los números de dos cifras y pares. Los números de dos cifras van desde el 10 al 50, porque tú sabes que del 1 al 50 tenemos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí son de una cifra. Sin embargo, van a ir de dos cifras a partir del 10. 10, 11, 12, 13, 14. Pero los números pares en sí son 10, 12, 14, 16 hasta el 50, que son 21 números pares. Ahora, el paso número 2 es determinar el peor escenario posible. Para que tú tengas o asegures la obtención de un número par de dos cifras, date cuenta, solamente estamos analizando esta pregunta, es súper sencilla. Estamos analizando para entender al problema o al suceso que podría ocurrir en un caso real, ¿no? Esto podría ocurrir en un caso real. Entonces tú puedes aplicar esto de aquí y darte cuenta cuántas fichas numeradas tendrías que sacar. Entonces, en este caso, nosotros decimos, determinando el peor escenario posible, ¿qué ocurre? Si extraemos fichas al azar, podríamos obtener todas las fichas con números impares y de una sola cifra antes de obtener una ficha par de dos cifras. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si tú tienes una urna, imaginemos, si tú tienes una urna y vas y extraes una ficha, vas a poder obtener cualquiera de estas, 1, 2, 3, 4, cualquiera hasta el 50. Eso es lo que podría ocurrir. Pero tú quieres asegurar, estamos hablando de asegurar. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Identificar. Nuevamente te percatas qué cosa, que los números impares, como habíamos dicho, ya son 1, 3, 5 hasta el 49. Son 25 números impares en total. Entonces tú esos números impares tienes que quitarlos, porque estamos hablando de que debemos asegurar solamente números pares. Pero hay un caso especial que nos dice que debe ser de dos cifras. Entonces, los números pares de una sola cifra, del 2 al 8, van a ser 4. Entonces, como ya tienes que del 2 al 8 son 4 y del 1 al 49 son 25 números impares, esas son las fichas que tú debes extraer para que así de esa forma a la siguiente que saques, ¿ya? La siguiente que saques, que justamente es en el paso número 3, que nos dice calcular el número mínimo de extracciones para garantizar el objetivo. Es decir, si extraemos todas las 25 fichas impares y los números pares de una sola cifra, que vendrían a ser del 2 al 8, la siguiente ficha que extraigamos necesariamente será una ficha par de dos cifras. Ahí ya estoy asegurando. Por lo tanto, el número mínimo de extracciones necesarias es 25, que vendrían a ser de los números impares, 4 de los números pares de una sola cifra y 1. Esto nos da 30. En la extracción número 30, forzosamente decimos qué cosa, sacaremos una ficha par de dos cifras ya que solo quedarían fichas de ese tipo. Por eso, el número mínimo de extracciones necesarias es 30, porque queremos garantizar que extraemos una ficha par de dos cifras. Entonces, la respuesta final vendría a ser 30 fichas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En pocas palabras, hemos quitado, ¿qué cosa? Estamos haciendo un resumen. En pocas palabras, hemos quitado la cantidad de números impares, que son de 1, 3, 5 hasta el 49, ya son los números impares, no nos interesan, eso debemos sacarlo para que así a la siguiente que venga extraigamos la ficha que vendría a ser de dos cifras y par. Pero ¿qué ocurre? Podría aparecer el número 2, 4, 6 u 8, ¿no? Que vendrían a ser estas cuatro fichas. Pero, entonces si yo lo quito y quito los impares también, ahí recién estoy asegurando, pero le sumo 1, ¿ya? 1 para que de esa forma garantice que estamos extrayendo una ficha ya par de dos cifras.
Muy sencillo, solamente es cuestión de analizarlo. La respuesta entonces sería la C, que vendría a ser 30. ¿Cuántas fichas como mínimo se deberían extraer al azar para tener la certeza de lograr el objetivo? 30 fichas. Con eso estaríamos asegurando esa extracción. Muy bien, continuemos. Prepárate que ya viene la pregunta número 4. Otra pregunta fija de fijas. Presta mucha atención que ya comenzamos. Pregunta número 4. Esta pregunta es fija de fijas, es clásica de clásicas, así que presta mucha atención. Esta pregunta está súper, hiper, duper, archi, ultra, mega sencilla, así que te vas a poder lucir. Yo sé que tú puedes. Esta pregunta en ocasiones incluso le aumentan un poco el nivel, pero en esta oportunidad está sencillo. Tú puedes. Nos hablan de en el bosque arcoíris los animales tienen nombre de colores, pero el color de su pelaje no coincide con su nombre. Los zorros de nombre azul, rosa y naranja conversan. Nos dice, Rosa, la zorra, dice a uno de los zorros, ¿cómo es posible que nuestros nombres no coincidan con el color de nuestros pelajes? El zorro de pelaje azul responde, son caprichos de la madre naturaleza, querida amiga. ¿De qué color es el pelaje del zorro de nombre naranja? Entonces, la alternativa A nos dice azul, la alternativa B rosa, la C naranja y D rojo. Vamos, practica, tú puedes, comenta tu respuesta. La pregunta 4 es cuestión de organizar nada más. Pero si tú eres rápido, podrías darlo o resolverlo, analizarlo de esta forma. El enunciado nos habla del bosque arcoíris, donde hay, nos dice animales, que en este caso nos hablan de zorros con nombres azul, rosa y naranja, y nos dice que tienen un color de pelaje diferente a su nombre. Lo que debemos hacer como primer paso es analizar la condición del problema. Se nos dice que los nombres no coinciden con el color de su pelaje. Ok, listo, procesado. Luego nos dice identificar los zorros, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos a el zorro azul, rosa y naranja. Luego tenemos que asignar colores distintos a los nombres. ¿Cómo? Si rosa, la zorra, no puede ser rosa, debe ser otro color. Azul, de igual forma, no debe ser o no puede ser azul, debe ser otro color. Y naranja, no puede ser naranja, debe ser otro color. Listo. Luego, el paso número 4 es determinar la combinación lógica. Si rosa no es rosa, podría ser azul o naranja. ¿Sí o no? Claro, si azul no es azul, podría ser rosa o naranja. Y si naranja no es naranja, podría ser azul o rosa. Ya lo tenemos destrozado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa nos dice en parte de su chisme? Rosa la Rosa dice, ¿cómo es posible que nuestros nombres no coincidan con el color de nuestros pelajes? ¿Y con quién conversa o con quién chismea? Con un zorro de pelaje azul. Y ya, entonces si Rosa está conversando con el de pelaje azul, quiere decir que Rosa ya no tiene ese pelaje azul, ¿sí o no? Ok, entonces si Rosa no tiene ese pelaje azul y no puede tener el pelaje que vendría a ser rosa, porque es igual a su nombre y esa condición no nos la permiten, entonces solamente le queda ser naranja. Y eso conlleva a que azul es rosa y naranja es azul. Listo, ya tenemos entonces esa conclusión, el paso número 5, que vendría a ser eso que acabamos de encontrar. Respuesta final, el pelaje
del zorro llamado Naranja es azul. ¿Qué cosa es lo que nos preguntan? ¿De qué color es el pelaje del zorro de nombre Naranja? Eso es la respuesta A, que vendría a ser la A de azul, tal cual como está. Muy bien, continuemos entonces, presta mucha atención que se viene otra fija de fijas. Recuerda que no debes dejar preguntas sin resolver porque en el siguiente examen que tú podrías resolver, podría volver a proponerse. Así que presta mucha atención. Pregunta número 5, súper sencilla, así que presta mucha atención. La pregunta número 5 nos dice, un grupo de parejas de esposos asisten a un estadio para participar de un concierto y en la boletería les dicen, ¿qué cosas les dicen, profe? Si compran las entradas de 15 soles, les faltará dinero. Y si compran entradas de 10 soles, les sobrará el dinero. Sabiendo que disponen de 120 soles, el número de personas que conforman el grupo es alternativa A, 6, alternativa B, 8, alternativa C, 10, alternativa D, 12. Comenta tu respuesta. Muy bien, empecemos entonces. Como ya has podido entender el enunciado, nos habla de qué? De un grupo de parejas de esposos que asisten a un estadio para un concierto, nos dice. En la boletería les informan que si compran entradas de 15 soles les va a faltar dinero. ¿Y qué ocurre si compran entradas de 10 soles? Les sobra dinero. Y nos dicen que disponen de 120 soles. Nos preguntan cuántas personas conforman el grupo. Para resolver esto de aquí, paso a paso, primero lo que debes hacer es definir las variables. Si llamamos a X el número de personas en el grupo y que cada persona necesita una entrada, el dinero disponible es de 120 soles, conlleva al paso número 2, que vendría a ser el planteamiento de las ecuaciones. Tenemos dos casos, nos dice. Cuando compran entradas de 15 soles y de 10 soles. ¿Qué ocurre? Cuando tienen de 15 soles, o bueno, compran de 15 soles, les falta dinero, nos dice. Eso indica que podríamos expresarlo 15 multiplicado a X, que eso es mayor a 120. Y si compran entradas de 10 soles, les sobra el dinero. Eso conlleva a expresar 10x menor que 120. ¿Ok? Listo, sencillo, lúcete. La parte número 3 o el paso número 3 vendría a ser determinar los valores posibles para x. Cuando tú despejas la primera y segunda ecuación, obtienes ¿qué cosa? X mayor a 8 y x menor a 2. Dentro de esto de aquí podrías decir que mayor a 8 es 9, 10 y 11. Hasta 11 porque tiene que ser menor a 12. Pero si observas, en las alternativas solo tienes a 10. El único valor entero que cumple ambas condiciones es 10. ¿Por qué? Porque lo encontramos en las alternativas. Teniendo eso en cuenta, claro. Porque sabemos que puede ser 9, puede ser 10 y 11. Respuesta final, 10 personas forman el grupo. Muy bien, marcas la alternativa C y continúas con la pregunta número 6, que también está súper sencilla y es muy fija. Presta mucha atención que ya empezamos. Pregunta número 6, una pregunta interesante que depende solamente, yo diría, de una palabra. Que si tú no te percatas de eso o no lo interpretas bien, responderás mal esta pregunta. Por otro lado, recordarte que ahora te restan menos 0.05 puntos por pregunta no contestada. Fuera de lugar, pero así está planteado el examen de admisión.
Muy bien, entonces, la pregunta número 6 nos habla de la edad de Víctor, que es de 35 años, y de Matías, que es de 5 años. ¿Cuántos años debe pasar para que la edad de Víctor sea 3 veces más que la edad de Matías? Alternativa A, 5, alternativa B, 8, alternativa C, 10 y alternativa D, 12. Comenta tu respuesta. Si ya lo has visto antes, comenta con mayor facilidad. Muy bien, la pregunta 6 nos habla entonces, o tú has podido entender, ¿de qué? Que nos hablan de la edad de Víctor, que es de 35 años, y la edad de Matías, que es de 5 años. Y nos preguntan cuántos años deben pasar para que la edad de Víctor sea 3 veces más. O sea, nos están hablando de 3 veces más, ¿ok? Ese más, la edad de Matías. Tenlo en cuenta, por eso está con rojito. Muy bien, la resolución paso a paso vendría a ser, número uno, definir la variable. Si llamamos a x el número de años que deben pasar, ¿qué cosa obtenemos? La edad de Víctor, que va a ser de 35 más x, y la de Matías, que será 5 más x. Recuerda que nos están hablando de la edad de Víctor en la actualidad, ¿no? Entonces tú ponte a pensar, si me están diciendo que la edad de Víctor es 35 y la de Matías 5 años, entonces eso quiere decir que están teniendo esas edades. Pero me están pidiendo encontrar cuánto tiempo debe pasar. Entonces yo le estoy poniendo X a ese número de años que deben pasar. Sencillo, hasta ahí no hay nada complicado. ¿Qué nos lleva al punto número 2 que dice plantear la ecuación? Entonces, esos años que deben pasar, que vendría a ser para Víctor 35 más X, ¿no? En ese caso, 35 más X, han pasado X años para Víctor, ahora tiene entonces 35 más X. Eso dice que va a ser, ya, o va a ser, o es lo que yo quiero encontrar para que sea, dice, 3 veces la edad de Matías. Pero la edad de Matías para ese entonces va a ser 5 más x. Pero como me hablan de 3 veces más, es como si yo tuviese una manzana. Pero si yo dijese 3 veces más esa manzana, tendría 4 veces esa manzana, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? He sumado esas 3 veces más. ¿Sí o no? Ese es el secreto para entender o interpretar, y tú lo puedes poner en cualquier otra situación para que lo puedas entender mejor. Entonces, dicho esto, encuentras que eso es 4 por 5 más x. Ese 3 veces más significa esto de aquí. Ten mucho cuidado porque siempre se equivocan en eso. Dicho esto, la parte número 3 o el paso número 3 vendría ya a ser resolver esa ecuación, esa simple ecuación que vendría a ser x igual a 5, donde encuentro que la respuesta final es que deben pasar 5 años. Alternativa A, la A de avión. Muy bien, presta mucha atención que ya viene la pregunta número 7 que también está interesante, así que comencemos. Pregunta número 7, super, hiper, duper, archi, ultra, mega sencilla. Sin embargo, eso no significa que te vayas a confiar y te vayas a equivocar o no lo desarrolles y en la hora del examen que podría volverse a plantear y quizás no con Juan, quizás con José, quizás con Juanito, quizás con Pepito, no sé, tantos nombres, Rosita, etcétera, etcétera, no lo vayas a resolver. Entonces, para evitar eso de ahí y que tú aciertes a la pregunta, vamos a desarrollarlo paso a paso y de manera sencilla. La pregunta 7 nos dice el cuadrado de la edad de Juan menos 3 es mayor que 165. En cambio, el doble de su edad más 3 da un número menor que 30. ¿Cuántos años tiene Juan? Alternativa A, 13. Alternativa B,
20, alternativa C 18 y alternativa D 11. Muy bien, practica, inténtalo, equivócate y ahora compruébalo. Básicamente, de la pregunta, del enunciado, del problema, has tenido que entender, comprender, ¿qué cosa? Que el cuadrado de la edad de Juan menos 3 es mayor que 165 y también que el doble de su edad más 3 da un número menor que 30 y que debes encontrar debes encontrar los años que tiene Juan. Eso es lo que te están preguntando. Muy bien, lo primero que vas a hacer es definir la variable. Sea X la edad de Juan. Listo, le llamaste X a la edad de Juan. Lo que vas a hacer ahora es plantear las desigualdades, o sea, el primer y segundo caso, que vendría a ser x al cuadrado menos 3 mayor a 165 y 2x más 3 menor a 30. El paso número 3 es resolver estas desigualdades, por lo que vas a primeramente utilizar a la primera o el primer caso, que vendría a ser x al cuadrado mayor a 168. ¿Por qué 168? Aquí sumamos más 3 a la izquierda y más 3 a la derecha. Eliminamos este menos 3, obteniendo entonces x al cuadrado mayor a 168. Eso, si tú le sacas la raíz cuadrada, porque quieres eliminar eso que está elevado al cuadrado, que vendría a ser x elevado al cuadrado, quieres eliminar ese cuadrado, entonces, ¿qué cosa haces? Sacas la raíz cuadrada, izquierda y derecha. Pero cuando tú sacas la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso se convierte en valor absoluto. Recordemos un poco de álgebra. Entonces, cuando tú haces eso, es valor absoluto de x. Sacas la raíz cuadrada de 168. Pero seguramente tú me vas a decir, no es exacto. Y es cierto, no es exacto, pero solamente queremos saber que eso es 12, algo. ¿Cómo llegamos a eso? 3 al cuadrado es 169, entonces tiene que ser un número menor, que vendría a ser 12, tantos. Pero ¿por qué no 12? Porque 12 al cuadrado es 144, por lo que me conlleva a decir que es 12, algo, ¿no? 12, algo. No vamos a sacar con exactitud la raíz cuadrada, pero sí vamos a saber que es mayor a 12, ¿sí o no? Listo, sabemos que es mayor a 12, ahora vamos a aproximar x y hallamos que x, por el valor absoluto, sabemos que x tiene que ser menor que menos 12 o puede ser que x sea mayor a 12. Entonces, a 12, tantos, ¿no? Tanto x menor a menos 12, tantos o x es mayor a 12, tantos. No queremos saber con exactitud, como te digo, porque no es necesario. Con tal de que entendamos que es 12, algo, ya estamos sospechando y nos va a ayudar a lo que viene a ser la segunda desigualdad, que si eso es 2 por x menor que 27, entonces eliminamos ese 2 que está multiplicando. ¿Cómo? Multiplicándole por un medio a la izquierda y un medio a la derecha, obteniendo entonces x menor que 13,5. Si quiero le pongo 13,5 porque esto es fácil de dividir, o simplemente le pongo 13, tantos. Listo. Pero, ¿esto a qué me conlleva? Sabemos que no podemos obtener resultados por esta parte para nuestro problema. ¿Por qué? Porque si x es menor que menos 12, estamos hablando de números negativos. Y yo te pregunto, ¿una edad puede ser negativa? No, tú no puedes tener menos 10 años, menos 15 años, menos 20 años. Por lo que solamente me queda que x tiene que ser mayor a 12, tantos. Como es mayor a 12, tantos y estamos hablando de edades, eso significa que la edad tiene que ser un número entero. El número entero que conlleva a elegir a x es 13 para esta primera parte. Ya sé que 13 es mayor que 12, algo. Sin embargo, voy a estar más seguro de que x es 13 porque la segunda desigualdad me dice que x es menor que 13,5. Como es menor que 13,5, pero es mayor que 12, algo, el único número entero que está en ese intervalo es 13.
Por eso aquí el único valor entero que cumple ambas condiciones es 13. Y la respuesta final es Juan tiene 13 años. Respuesta alternativa A. Muy bien, súper sencillo. Presta mucha atención que ya vamos a terminar con las preguntas 8, 9 y 10. Sigamos. Pregunta número 8, súper sencilla. Nos dice, un reloj se adelanta 5 minutos cada 2 horas. Si hace ya 12 horas que funciona con este desperfecto y marca las 3 a.m., ¿qué hora será en realidad? Alternativa A, las 3:30 a.m., alternativa B, 2:48 a.m., alternativa C, 4 a.m., alternativa D, 2:30 a.m. Muy bien, lúcete. Lo que has podido entender del enunciado es que nos habla de un reloj que se adelanta 5 minutos cada 2 horas. Si ya han pasado 12 horas que funciona, ¿no? Este reloj ha estado funcionando 12 horas, eso es lo que nos hace mención, y como tiene ese desperfecto, ya está marcando las 3 a.m. Pero nos preguntan qué hora será en realidad, por lo que la resolución paso a paso comienza con calcular el adelanto. Como cada 2 horas se adelanta 5 minutos, en 12 horas va a adelantarse 30 minutos. ¿Por qué? Porque cada 2 horas se adelanta 5 minutos, entonces yo tengo 12 horas. Como es cada 2 horas, lo divido entre 2 y lo multiplicaré por 5, dándome así 30 minutos. Al momento de calcular la hora real, que vendría a ser el segundo paso, porque ya sé cuánto se ha adelantado, que es media hora, el reloj marca 3 a.m., entonces lo único que tengo que hacer es restarle esos 30 minutos que se han adelantado, dándome así la hora real, que vendría a ser las 2:30 a.m. La respuesta a esta pregunta sería la alternativa de 2:30 a.m. Muy bien, súper sencillo. Sigamos desarrollando cada pregunta. Pregunta número 9, una pregunta interesante, clásica de clásicas. Si bien es cierto, la estás observando en el razonamiento matemático, que sí se plantea, es clásica, es fija, también la plantean en lo que viene a ser aritmética, ¿no? La parte de aritmética. La pregunta 9 nos dice, la Municipalidad de Huaraz ha iniciado la construcción de un muro de contención en una zona prioritaria de la ciudad. En un proyecto anterior nos dice que 5 obreros construyeron 20 metros de muro en 7 días, trabajando 6 horas por día. Para este nuevo proyecto se ha duplicado la cantidad de trabajadores a 10 obreros y se aumentará la jornada a 8 horas diarias. Si el muro a construir tendrá 50 metros, ¿cuántos días tomaría en completar la obra? Muy bien, alternativa A 5,5, B 4, C 6,5, D 8. Muy bien, entonces lo que has podido entender es que nos hablan de una construcción de muro, que primeramente se hizo el trabajo con un grupo y ahora se está aumentando la cantidad de trabajadores para poder concluirlo, esa construcción de 50 metros, ¿no? De ese muro. ¿Qué nos dice o qué es lo que recuerdas de este tipo de preguntas? Muy fácil, ¿no? Nuestra formulita que de manera práctica nos la enseñaron, que viene a ser obreros, horas diarias, eficiencia, obra, tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú lo puedes aplicar? Sí, lo puedes aplicar. Sin embargo, también lo podemos desarrollar de manera que podamos entender mejor esa formulita. Número 1. Lo que vamos a hacer es determinar la productividad del grupo inicial, que vendrían a ser 5 obreros, que trabajan 6 horas por día y nos dicen que trabajaron 7 días para hacer ese muro de 20 metros. Su producción total va a ser la multiplicación de este 5 por 6 por 7, que eso vendría a ser 210 horas hombre. Y eso es lo que trabajan para ese muro de 20 metros.
Y si quiero saber esa producción por metro, yo solamente divido, ¿sí o no? 210 entre 20 y eso es 10,5 horas hombre por metro. Ya tengo lo que viene a ser la producción por metro. Como ya tengo eso, yo puedo decir o puedo determinar la cantidad de horas hombre necesarias para 50 metros. Para 50 metros yo voy a tener que multiplicar esas horas hombre por metro por, en este caso, 50 metros, dándome así entonces 525 horas hombre. Y eso me conlleva a calcular ahora sí el tiempo con 10 obreros y 8 horas diarias, porque ya conozco las horas hombres. Entonces, las horas disponibles por día van a ser 10 por 8 y eso es igual a 80 horas hombre por día y los días necesarios van a ser la división de 525 horas hombre entre 80 horas hombre por día y eso es igual a 6,56 que aproximadamente me da 6,6 días. Un poco de redondeo para poder analizar esta pregunta, si bien es cierto, no encontramos en las alternativas 6,6, pero 6,5 sí. Aquí te dejo 3 casos para que puedas analizarlo, observarlo y puedas entender un poco más sobre el redondeo de números. Buscando una alternativa a esta pregunta, 6,5 días, encontramos la alternativa C. Si bien es cierto, es 6,6 días, pero lo podemos intuir a qué se está refiriendo es 6,5 días, según nuestra alternativa. Muy bien, la respuesta entonces sería la C. Y ahora, espera porque vamos a finalizar con una pregunta interesante que viene a ser la pregunta número 10. Presta mucha atención que con eso cerramos. Pregunta número 10, una pregunta interesante para cerrar este bloque de razonamiento matemático, así que presta mucha atención, no te vayas a equivocar. Esto es muy sencillo, no es complicado como parece, así que vamos, tú puedes. La pregunta número 10 nos dice: a una asamblea de padres de familia asisten 240 personas, de las cuales las madres representan el 70% de los asistentes. Si deseamos que el número de varones represente el 40% del total de asistentes, las parejas que deben de llegar a esta asamblea son: alternativa A 110, B 120, C 130 y D 136. El enunciado nos habla de una asamblea de padres de familia que asisten 240 personas, de las cuales las madres representan el 70% del total, y si deseamos el número de varones que representen el 40% del total, debemos encontrar las parejas que deben llegar a la asamblea. Muy bien, resolución paso a paso. Primero determinamos el número de madres, eso es el 70% de 240 y eso es 168 madres, que vendrían a ser mujeres. Lo restante, que es 30%, vendría a ser 72 padres, es decir, varones. ¿Por qué le ponemos mujeres y varones? Porque así nos está hablando la pregunta, ¿no? Varones. Y si hablamos de varones, que significa que son los padres, mujeres vendrían a ser las madres. Ojo, y cuando hablamos de parejas, en este caso no estamos hablando a la pareja que viene a ser tú y tu amigo, ¿no? ¿No? Entonces estamos hablando a la pareja que eran tú y tu ex, tu flaquita. Muy bien. Entonces, estamos hablando entonces de mujeres y varones. ¿Ya? Una pareja está conformada por una mujer y un varón. Y eso es lo que justamente debe pasar por tu cabeza para cuando entres al paso número 2, definir la variable, donde es el total de personas que deben llegar, y eso le vamos a llamar Y, la cantidad de parejas que vendrían a ser el total de personas que van a llegar, que está conformado por la cantidad de varones y mujeres, que van a ser iguales. Los varones van a ser X y las mujeres van a ser X, es decir, va a llegar la misma cantidad de varones con la misma cantidad de mujeres. ¿Por qué? Porque vienen emparejados, pues, vienen como tú y ahora tu futura flaquita, pues. Entonces vienen emparejados.
Y eso da un total, ¿no? Da un total entre varones y mujeres, 2x, pues, ¿no? Un total de 2x. O sea, en total llegarán 2x de personas, de las cuales está conformada por varones y mujeres. Ten eso presente. Ahora, cuando hablamos de parejas, es como decir, si estamos hablando de una pareja, eso incluye a dos personas. Si hablamos de dos parejas, eso incluye a cuatro personas. Y si hablamos de tres parejas, estamos hablando de 6 personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Depende, ¿no? Si hablamos de una pareja, como te digo, está multiplicándose por 2, ¿no? Está duplicándose porque estamos hablando de una pareja, ¿no? Es como las medias. Muy bien, yo sé que tú estás entendiendo, eres un capo, vamos, concéntrate. Ahora, el paso número 3 es el número de varones. El número de varones me están diciendo que ahora debe ser el 40% de, pero como ahora están llegando más personas, va a ser 240 más Y. O sea, ese 40% va a ser de esa cantidad que ahora ha aumentado. Si antes hubo 240, ahora más esa cantidad que está llegando será 240 más Y. Dándome entonces 0,4 multiplicado a 240 más y eso es igual a 72, que eran los varones o los padres que había, más los varones que están llegando. Eso es la representación de esa idea que me están diciendo acerca de lo que viene a ser el 40%. Entonces, desarrollando eso de ahí, yo sé que y vale 2x, reemplazo nada más y voy a encontrar lo que viene a ser 120. ¿Qué quiere decir? Que esos 120 han llegado, ya han llegado a lo que viene a ser la asamblea. Pero estamos hablando de varones, ojo, estamos hablando de varones, es decir, han llegado 120 varones. Pero esos 120 varones no han llegado solos, han llegado con sus flaquitas. Entonces, en total, si hablamos en total de personas, han llegado 240 personas. De esas 240 personas, como te dije, estamos hablando de parejas. Si son 240 personas, cómo lo emparejamos, ¿no? O simplemente vendría a ser 120. Por eso que al momento de calcular el número de parejas, que es el paso número 4, se asume que cada pareja está formada por una madre y un padre, ¿no? O simplemente una mujer y un varón. Y eso conlleva a decir que el número de parejas es el número de varones y eso es 120. ¿Ya? 120. O sea, esa cantidad de personas que han llegado estaba conformada por 240 personas. Pero como estamos hablando de parejas, viene a ser la mitad, ¿no? La mitad, o sea, cuentan como si fuesen 120. Estamos hablando del número de parejas que vienen a ser el número de varón, 120. O sea, 120 llegaron, 120 parejas llegaron, que es lo mismo que decir, ya sea varones o sea mujeres, pero son parejas, pues, ¿no? Van a contar como uno solo. Es como cuando tú le dices, tú y yo somos uno solo, somos pareja. Son dos, pero solamente es una pareja. Llegaron 240 personas, pero en realidad estamos hablando de 120 parejas, que viene a ser la respuesta final para cerrar esta ronda de preguntas de razonamiento matemático. Alternativa B, la B de bueno. Muy bien, espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente. Si te gustaron estas explicaciones y quieres más contenido como este, déjanos tus comentarios acerca de qué asignatura quisieras que resolvamos, analicemos, practiquemos y podamos mejorar. Suscríbete y activa la campanita para un próximo video. No te lo pierdas. ¡Chao!